Un niño descalzo levantó la mano en la sala de juntas más exclusiva del país. «Yo puedo resolver esto yo solo», dijo. Los millonarios estallaron en carcajadas crueles. Pero lo que sucedió después los dejó mudos para siempre. $300.000. Ese era el precio que Augusto Villarreal, magnate tecnológico de 52 años, había pagado a consultores internacionales para resolver un problema matemático que ahora brillaba en el pizarrón digital de su sala de juntas del piso 38. 3 semanas completas. 52 personas con doctorados. 0 soluciones. Y ahora, un niño descalzo de 10 años con ropa remendada levantaba la mano y pronunciaba las 5 palabras que cambiarían todo. «Yo puedo resolver esto, yo solo». El silencio que siguió fue tan denso que varios empresarios dejaron de respirar. 12 de los hombres y mujeres más poderosos del país observaban con expresiones que pasaron de confusión a incredulidad y finalmente a burla pura, mientras procesaban lo imposible que acababan de escuchar. Catalina Méndez, inversionista farmacéutica de 46 años con fortuna heredada de 400 millones, fue la primera en explotar en carcajadas tan violentas que tuvo que sujetarse el estómago. ¿Alguien más está escuchando esto? ¿O estoy teniendo una alucinación? Esto es mejor que cualquier comedia. Ricardo Solís, magnate de construcción de 55 años, golpeó la mesa con ambas manos. «Villarreal, ¿de dónde sacaste este entretenimiento? ¡Es oro puro!». Las risas explotaron como cascada de crueldad. El sonido rebotaba contra las paredes de vidrio y mármol italiano, cada eco magnificando la humillación. Pero el niño no bajó la mano. Sus ojos, increíblemente brillantes a pesar de las ojeras profundas que hablaban de hambre y noches sin dormir, permanecieron fijos en la ecuación que había derrotado a las mentes más brillantes que el dinero podía comprar. «Mamá, ¿qué hace tu hijo aquí?». Patricia Correa, ejecutiva de bienes raíces de 49 años, se volvió hacia la figura que trataba desesperadamente de hacerse invisible junto a la pared. Marcela Fuentes, supervisora de limpieza de 34 años, se aferraba a su mopa con manos que temblaban tan violentamente que las cerdas golpeaban el piso en ritmo irregular, como un corazón arrítmico a punto de fallar. «Señor Villarreal», Marcela susurró con voz que apenas era audible sobre las risas que continuaban. «Por favor, mi hijo no va a molestar más. Mi madre se enfermó y no tenía con quién dejarlo. Ya nos vamos. Le prometo que esto nunca...». «¡Silencio!». La voz de Augusto cortó el aire como guillotina invisible. Las risas murieron instantáneamente. Marcela se encogió como si las palabras fueran golpes físicos, su cuerpo retrocediendo hasta quedar prácticamente fundida con la pared de vidrio. Una mancha de humanidad tratando de desaparecer. «¿Te di permiso para respirar en mi dirección?». Augusto se puso de pie lentamente, cada movimiento deliberado como depredador que ha encontrado presa perfecta. «Durante 6 años has limpiado estos pisos. 6 años en los que nunca me he dignado a aprender tu nombre. ¿Y ahora tienes la audacia de interrumpir la reunión más importante de este trimestre?». Cada palabra era una bofetada psicológica calculada con precisión quirúrgica. Los otros 11 empresarios observaban en silencio fascinado, reconociendo a un maestro en su elemento. Marcela sintió lágrimas ardientes formándose, pero las contuvo con fuerza que hacía que sus manos temblaran aún más. No podía llorar, no frente a su hijo. No podía mostrarle que el mundo era exactamente tan despiadado como ella había tratado de ocultarle durante 10 años. Pero Tomás observó a su madre encogerse, y algo cambió en su expresión. La timidez que había mostrado al entrar a esa catedral de cristal y tecnología se evaporó como agua sobre metal hirviendo. Fue reemplazada por algo que hizo que varios empresarios sintieran incómoda sensación en sus estómagos, determinación pura destilada de dolor. «Mi mamá no tiene que pedir perdón por existir», Tomás dijo. Su voz temblaba, pero cada palabra salió clara como campana de cristal. «Ella trabaja 12 horas limpiando lo que ustedes ensucian en segundos. Llega a casa con las manos agrietadas y sangrando, y todavía encuentra energía para ayudarme con la tarea». El silencio que siguió fue diferente. Era el tipo de silencio que precede a terremotos. «¿Acabas de...?» Augusto parpadeó, genuinamente sorprendido. En 3 décadas construyendo imperio tecnológico, siendo absolutamente despiadado, nadie le había hablado así, mucho menos un niño descalzo,
que probablemente no había comido desayuno esa mañana. Dije la verdad. Tomás mantuvo contacto visual sin vacilar. Ustedes se sientan en sillas que cuestan más que todo lo que mi familia posee. Hablan sobre problemas que no pueden resolver aunque paguen fortunas. Y tratan a mi mamá como si fuera invisible porque limpia baños. «Tomás, por favor», Marcela suplicó, su voz quebrándose completamente. Sabía exactamente lo que vendría. Despido inmediato, lista negra industrial, meses buscando trabajo mientras facturas se acumulaban como avalancha imparable. «Por favor, cariño, no digas más nada». Pero algo extraordinario sucedió. En lugar de explotar en furia, Augusto Villarreal sonrió. Era el tipo de sonrisa que hace que personas inteligentes corran en dirección opuesta. Una sonrisa que prometía crueldad refinada, calculada, diseñada para maximizar sufrimiento psicológico. «Me gusta este niño», Augusto anunció, caminando alrededor de Tomás en círculos lentos, como tiburón evaluando presa. «Tiene carácter, agallas. Eso hace que lo que viene después sea mucho más educativo». Se detuvo frente al pizarrón digital donde la ecuación brillaba. Un problema de optimización logística con 200 variables interdependientes que había derrotado a 3 consultores con experiencia combinada de 50 años. «Está bien, pequeño genio de barrio bajo», Augusto dijo, cada palabra destilando veneno dulce. «Dijiste que puedes resolver esto tú solo, así que te voy a dar exactamente lo que pediste. Una oportunidad». Regresó a su silla y se sentó con movimientos teatralmente lentos, cruzando las piernas y entrelazando los dedos como juez esperando ver ejecución. «Pero esto es demasiado aburrido sin apuesta interesante», continuó, su sonrisa ensanchándose. «Así que aquí está el trato. Si realmente resuelves esa ecuación, y me refiero a solución que funcione en mundo real, no garabatos de niño jugando a matemático, le triplicaré el salario a tu madre inmediatamente». El sonido que escapó de Marcela fue mitad sollozo, mitad grito ahogado. Triple salario significaba $1,800 mensuales en lugar de 600. Significaba poder pagar tratamiento médico de su madre diabética. Significaba sacar a Tomás de escuela pública donde pandillas reclutaban niños de 10 años. Significaba tal vez, solo tal vez, poder comprar carne fresca en lugar de sobras del mercado. Y no solo eso, Augusto añadió, saboreando cada palabra como si fuera vino añejo. «También le daré puesto administrativo. Nada de limpiar baños nunca más. Oficina propia, computadora, tarjeta de presentación con su nombre impreso». Varios empresarios intercambiaron miradas. Esto era generosidad extraordinaria viniendo de Augusto Villarreal, quien era legendario por pagar salarios mínimos y exprimir cada centavo de valor de sus empleados. Pero la palabra cayó como guillotina. «Cuando fracases, porque obviamente vas a fracasar porque eres un niño de 10 años sin educación formal pretendiendo entender matemática que derrotó a doctores del MIT, tu madre será despedida en el acto». Hizo una pausa para efecto dramático perfecto. «Y personalmente me encargaré de que nunca consiga otro trabajo en esta ciudad. Llamaré a cada empresa, cada edificio, cada oficina. Y les diré exactamente por qué no deben contratarla. Porque trajo a su hijo mal educado que interrumpió reunión importante y luego fracasó espectacularmente intentando pretender ser algo que no es». El silencio que siguió era tan absoluto que el sonido de lágrimas de Marcela golpeando el piso de mármol era audible. «¡No!», Marcela gritó, su voz rompiéndose en 1000 pedazos. Se despegó de la pared y corrió hacia su hijo, pero sus piernas temblaban tanto que casi cae. «Por favor, señor Villarreal, mi hijo es solo un niño. No sabe lo que está diciendo. Por favor, no juegue con nuestras vidas así». Se dejó caer de rodillas frente a Augusto, sus manos juntas en súplica que destruía cualquier rastro de dignidad. «Haré lo que sea. Trabajaré 18 horas. Limpiaré gratis los fines de semana. Solo por favor no haga esto». «Mamá, levántate», Tomás dijo suavemente, acercándose y tratando de levantarla. «Por favor, no te arrodilles frente a él». Pero Marcela no podía parar de sollozar, su cuerpo sacudido por terror absoluto de perder el único trabajo que mantenía techo sobre sus cabezas. Esto es entretenimiento de primera clase. Leonardo Paz, empresario de medios de 43 años, sacó su teléfono.
Estoy grabando esto. Los muchachos del club ejecutivo van a morir de risa. Es crueldad innecesaria, susurró Sofía Ibarra, directora de Recursos Humanos de 37 años, aunque su voz era tan baja que nadie la escuchó. Es educación, Augusto corrigió, escuchándola de todas formas. Le estoy enseñando al niño lección valiosa sobre jerarquías sociales. Algunos nacen para liderar empresas, otros nacen para limpiar sus baños. Mejor que lo aprenda ahora antes de que la vida se lo enseñe de manera más brutal. Tomás ayudó a su madre a ponerse de pie, abrazándola mientras ella temblaba como hoja en vendaval. Sintió sus lágrimas mojando su camisa remendada. Escuchó sus sollozos desesperados. Y tomó la decisión que cambiaría ambas sus vidas para siempre. «Acepto», dijo con voz que cortó a través del llanto de su madre como cuchillo caliente a través de mantequilla. «¡No! ¡Tomás! ¡No!». Marcela lo sujetó desesperadamente, tratando de cubrirle la boca con sus manos. «Por favor, cariño, no puedes. Es una trampa. Van a destruirnos». Pero Tomás gentilmente apartó sus manos. Miró directamente a los ojos de su madre. Esos ojos que habían visto demasiado dolor, demasiado sacrificio, y dijo las palabras que necesitaba escuchar. «Confía en mí, mamá, como papá te enseñó a confiar». La mención de su esposo muerto hizo que Marcela dejara escapar gemido animal de dolor puro. Se cubrió la boca con ambas manos, sollozando tan violentamente que su cuerpo completo convulsionaba. «Excelente». Augusto aplaudió lentamente, cada palmada resonando como disparo en cámara de ecos. «Leonardo, asegúrate de capturar cada segundo. Quiero ver la expresión exacta en la cara del niño cuando se dé cuenta de que acaba de destruir a su familia». Tomás caminó hacia el pizarrón digital, con pasos que dejaban marcas casi invisibles en mármol italiano tan caro que una sola baldosa costaba más que el alquiler mensual de su familia completo. La ecuación brillaba frente a él en toda su complejidad aterradora. Problema de optimización logística multivariable con restricciones. No lineales 200 variables. 50 restricciones interdependientes. Teoría de grafos, combinada con cálculo avanzado. El tipo de matemática que normalmente requiere software especializado y equipos de expertos. Y ahora esperaban que un niño de 10 años lo resolviera con un marcador de pizarra. «Necesito un marcador», Tomás dijo simplemente. Augusto gesticuló hacia uno de sus asistentes, quien colocó un marcador en la mano pequeña de Tomás con expresión de genuina pena. Todos en esa sala sabían que estaban presenciando el momento exacto en que una familia sería destruida. Algunos sentían culpa, otros sentían anticipación mórbida. Ninguno creía que el niño tenía la más mínima posibilidad. Tomás estudió la ecuación. Segundos pasaron. Luego, minutos. El silencio en la sala era tan absoluto que el sonido de Marcela sollozando era lo único audible, además del zumbido lejano del aire acondicionado. «Ya se rindió», Patricia murmuró. «Pobrecito. Ni siquiera sabe por dónde empezar. Dale 5 minutos para salvar dignidad antes de admitir derrota». Ricardo agregó con algo que casi parecía compasión. «Casi». Pero entonces Tomás levantó el marcador y comenzó a escribir. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos en su exactitud. Números fluyendo en secuencias que tenían lógica propia. Símbolos matemáticos apareciendo como si los estuviera leyendo del libro invisible que solo él podía ver. Los empresarios intercambiaron miradas confusas. Lo que el niño estaba escribiendo no parecía garabatos aleatorios de alguien fingiendo entender. Parecía matemática real. «¿Qué está haciendo?», Catalina susurró a Augusto, inclinándose hacia adelante en su silla cara. «Perdiendo tiempo de todos». Augusto respondió, pero había nota de incertidumbre en su voz que definitivamente no había estado allí 30 segundos antes. Tomás escribió durante 1 minuto completo sin detenerse. Luego 2. Luego 3. Su mano se movía con confianza que parecía imposible para su edad. Ecuaciones transformándose en otras ecuaciones mediante pasos lógicos claros. Variables siendo aisladas sistemáticamente. Sustituciones apareciendo como si fueran obvias. A los 4 minutos, varios empresarios se habían puesto de pie y acercado al pizarrón, tratando de seguir lo que estaba sucediendo. «Esperen», Leonardo dijo con voz que había perdido toda su burla anterior.
¿Está usando descomposición de Cholesky modificada para simplificar la matriz de restricciones? Y transformación logarítmica para linealizar las variables no lineales. Sofía agregó, sus ojos agrandándose con cada segundo que pasaba. Eso es exactamente lo que nuestros consultores deberían haber intentado. A los 5 minutos exactos, Tomás se detuvo. Dio un paso atrás del pizarrón. Se volvió hacia los 12 empresarios que ahora lo observaban con expresiones que habían pasado de burla a confusión a algo que se acercaba peligrosamente a shock. Terminé, dijo simplemente. El marcador cayó de su mano, rebotando una vez en el piso, antes de rodar hasta detenerse a los pies de Augusto Villarreal. Augusto miró el marcador. Luego miró al niño. Luego miró al pizarrón. Lentamente, tan lentamente que parecía estar moviéndose a través de melaza, se puso de pie. Caminó hacia el pizarrón. Sus ojos comenzaron a escanear lo que Tomás había escrito. 5 segundos pasaron. El color comenzó a drenar de su rostro. 10 segundos. Su boca se abrió ligeramente. 15 segundos. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente. 20 segundos. No, susurró. No, esto no puede ser. ¿Qué pasa? Ricardo se acercó rápidamente, seguido por los otros 11 empresarios. Todos se apiñaron alrededor del pizarrón como polillas atraídas a llama que estaba a punto de quemarlos. Sus expresiones cambiaron en oleadas. Confusión primera, luego concentración intensa mientras trataban de seguir la lógica, luego comprensión gradual, y finalmente, shock absoluto, que dejó a varios literalmente boquiabiertos. Esto es... Catalina no pudo terminar la oración. Imposible. Patricia completó por ella. Esto es absolutamente imposible. Llamada a Bergman. Augusto ordenó con voz que sonaba hueca, vaciada de toda la arrogancia que había tenido 5 minutos antes. Llamada al consultor jefe. Ahora, inmediatamente. Tomás permaneció inmóvil, observando a los adultos que lo habían humillado ahora tropezándose sobre sí mismos, en pánico creciente. Su expresión era tranquila, demasiado tranquila para alguien de 10 años. Marcela se había quedado paralizada contra la pared, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Su hijo realmente había... Un minuto después, la pantalla gigante de la sala se iluminó con videollamada conectando con el Dr. Heinrich Bergman, matemático alemán de 63 años con doctorado del MIT que había liderado el equipo consultor que había fallado durante 3 semanas. Villarreal, ¿qué es tan urgente? El Dr. Bergman preguntó con irritación evidente. Eran las 3 de la madrugada en Múnich. Me despertaste en medio de... Necesito que verifiques algo. Augusto interrumpió, su voz temblando de manera que sus empleados nunca habían escuchado. Ahora, es crítico. La cámara del teléfono enfocó el pizarrón, transmitiéndolo a la pantalla gigante donde el Dr. Bergman podía verlo claramente. El matemático ajustó sus lentes. Sus ojos comenzaron a moverse metódicamente sobre las ecuaciones. 30 segundos de silencio absoluto. 60 segundos. La respiración del Dr. Bergman se había vuelto audible a través de los parlantes. 90 segundos. Comenzó a murmurar en alemán, palabras que sonaban mitad oración, mitad maldición. 120 segundos. Mein Gott. El Dr. Bergman finalmente susurró, y su acento alemán se volvió tan pronunciado con emoción que algunas palabras eran casi ininteligibles. ¿Quién escribió esto? ¿Quién en tu empresa tiene este nivel de brillantez que no me dijiste? Un niño, Augusto admitió, y las palabras parecían estar siendo arrancadas físicamente de su garganta. Un niño de 10 años. El silencio que siguió fue tan largo que varios pensaron que la conexión se había cortado. ¿Me estás tomando el pelo? El Dr. Bergman finalmente dijo. ¿Un niño? ¿Un niño acaba de resolver en 5 minutos lo que a mi equipo completo? 52 personas con doctorados combinados. ¿Nos tomó 3 semanas intentar sin éxito? ¿Funciona? Catalina preguntó con voz que había perdido todo su veneno anterior. ¿La solución realmente funciona? ¿Que sí funciona? El Dr. Bergman rió, pero no era risa de humor. Era risa de alguien que acaba de presenciar algo que desafía todo lo que creía saber sobre el mundo. Esto no solo funciona, es brillante, es elegante, es exactamente el tipo de solución que uno esperaría ver publicada en revista académica. Se acercó más a su cámara.
sus ojos brillando con excitación que solo otro matemático podría entender completamente. «Miren esto», señaló hacia la pantalla. Usó descomposición de subproblemas que transforma el problema no lineal original en una serie de problemas lineales que se pueden resolver secuencialmente. Eso nunca se nos ocurrió. Y aquí, ¿ven esto? Aplicó teorema de dualidad, de manera que reduce la complejidad computacional de exponencial a polinomial. ¿En español?, Ricardo pidió completamente perdido. ¿En español?, el doctor. Bergman respondió, su voz cargada con admiración reverencial. Este niño acaba de hacer en 5 minutos lo que debería haber requerido años de entrenamiento en matemática avanzada. Y no solo eso, su solución es mejor que cualquier cosa que hubiéramos producido incluso con tiempo ilimitado. El teléfono resbaló de las manos de Augusto, estrellándose contra el mármol con sonido que pareció marcar fin de una era. Todos los ojos se volvieron hacia Tomás, quien permanecía de pie junto al pizarrón con marcas de tiza en sus dedos, y expresión que era simultáneamente triunfante y profundamente, devastadoramente triste. ¿Cómo? Augusto finalmente logró articular, su voz saliendo como graznido quebrado. ¿Cómo un niño de la calle sabe matemática que derrota a doctores del MIT? Tomás miró hacia su madre, quien lo observaba con expresión que mezclaba orgullo, terror, amor y dolor en proporciones iguales. Y entonces pronunció las palabras que cambiarían todo. Porque mi papá era profesor titular de matemática aplicada en la Universidad Nacional antes de que lo despidieran por denunciar que el decano estaba vendiendo cupos de admisión a hijos de familias ricas que reprobaban exámenes. La revelación cayó como bomba nuclear sobre la sala. Después de que lo despidieron, ninguna universidad lo contrató porque estaba en lista negra. Ninguna empresa de consultoría lo quiso porque había demostrado ser problemático. Así que terminó dando clases privadas a estudiantes en nuestra casa por $20 la hora. Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Tomás, pero su voz se mantuvo firme. Durante los últimos 3 años de su vida, después de que mi mamá tuviera que aceptar trabajo limpiando baños porque éramos nosotros su única fuente de ingreso, papá pasaba cada minuto libre enseñándome todo lo que sabía. Matemática, física, lógica, teoría de sistemas. Decía que el conocimiento era lo único que nadie podría quitarnos, sin importar qué tan pobres fuéramos. Una lágrima cayó por su mejilla, luego otra. Hace 6 meses tuvo ataque al corazón mientras enseñaba. El dolor era tan intenso que no podía moverse. Llamamos ambulancia, pero ningún hospital público tenía espacio esa noche. Llamamos a 5 hospitales privados, pero todos nos rechazaron cuando dijimos que no teníamos seguro. Su voz se quebró completamente. Así que mi papá murió en el piso de nuestra casa mientras yo sostenía su mano, y él me hacía prometer que nunca dejaría que el mundo me convenciera de que ser pobre significaba ser estúpido. El silencio que siguió era sagrado. 12 de las personas más poderosas y ricas del país se encontraron incapaces de hacer contacto visual con un niño de 10 años que acababa de exponer algo fundamental sobre sus almas. Marcela se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el piso, sollozando con una violencia que sacudía su cuerpo completo. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de 3 años de dolor contenido finalmente saliendo en avalancha imparable. Así que sí, Tomás continuó, limpiándose lágrimas con dorso de mano y dejando mancha de marcador en su mejilla. Puedo resolver su ecuación. Puedo resolver muchas ecuaciones, pero hay un problema que no puedo resolver. Miró directamente a Augusto Villarreal con ojos que ardían con sabiduría antigua nacida de sufrimiento. No puedo resolver el problema de que gente con dinero vea a gente sin dinero como entretenimiento. No puedo resolver que mi mamá tenga que arrodillarse y suplicar por su trabajo después de 6 años de limpiar sus baños sin que ustedes aprendan su nombre. No puedo resolver que mi papá haya muerto, porque tener principios es más peligroso que ser corrupto. Su voz se volvió más fuerte, cargada con cada gramo de dolor y rabia que había estado conteniendo. Mi papá tenía razón sobre una cosa. El conocimiento no se puede quitar, pero se equivocó en algo importante. Dijo que el conocimiento me haría libre, pero aquí estoy, con toda la educación que él me dio, todavía siendo tratado como basura porque nací en casa equivocada, con familia equivocada, con cuenta bancaria equivocada. Augusto Villarreal,
hombre que había construido imperio tecnológico, siendo despiadado en negocios y cruel con subordinados, que había humillado a cientos de empleados durante décadas, que había medido su éxito por cuántas personas podía controlar, abrió su boca para hablar, y se dio cuenta de que no tenía absolutamente nada que decir. Por primera vez en 30 años, estaba completamente sin palabras. El trato era, Tomás dijo, volviéndose para enfrentarlo directamente, que si resolvía la ecuación, triplicaría el salario de mi mamá y le daría puesto administrativo. El silencio se extendió. Todos esperaban ver qué haría Augusto cuando se enfrentara con consecuencia de su propia apuesta cruel. Y entonces, desde el fondo de la sala, una voz suave pero absolutamente clara rompió el momento. Yo propongo algo mejor. Todos los ojos se volvieron hacia el fondo de la sala. La mujer que había hablado era Valentina Ruiz, de 42 años, y su presencia allí era tan inesperada que varios empresarios literalmente parpadearon como si estuvieran viendo una alucinación. Valentina Ruiz no era solo otra empresaria. Era la fundadora y CEO de TechVision Solutions, la única competencia real que Augusto Villarreal había enfrentado en la última década. Su empresa, valuada en $500 millones, había surgido de literalmente nada. Una mujer que había comenzado programando en bibliotecas públicas porque no podía pagar universidad. Nadie sabía que estaba en el edificio, mucho menos en esta reunión. ¿Valentina? Augusto pronunció su nombre como si fuera veneno en su lengua. ¿Qué demonios haces aquí? Valentina caminó hacia el centro de la sala con pasos que resonaban con autoridad absoluta. Vestía traje que probablemente costaba tanto como el salario mensual de Marcela, pero había algo en su postura que era completamente diferente a los otros empresarios. Caminaba como alguien que recordaba exactamente de dónde venía. Tu asistente me dejó entrar hace 20 minutos, explicó con voz calmada que cortaba como bisturí quirúrgico. Vine para discutir la propuesta de fusión que rechazaste la semana pasada. Pero entonces escuché esto, señaló hacia Tomás, quien la observaba con curiosidad cautelosa, y me di cuenta de que estaba presenciando algo mucho más importante que cualquier fusión corporativa. Se detuvo frente a Augusto, mirándolo directamente a los ojos con intensidad que hizo que varios en la sala sintieran la temperatura bajar 5 grados. ¿Sabes qué vi, Villarreal? Vi a un hombre tan cegado por su propio ego que casi destruye a la familia de un genio genuino. Vi a 12 personas con más dinero que decencia riéndose de un niño cuyo único crimen fue nacer pobre. Cuidado con lo que dices, Augusto advirtió con voz peligrosamente baja. Estás en mi edificio, en mi sala de juntas. Y estás tú, frente a un niño que acaba de resolver en 5 minutos lo que tus consultores de $300,000 no pudieron resolver en 3 semanas. Valentina respondió sin vacilar. Creo que tu edificio y tu sala de juntas perdieron bastante credibilidad en los últimos 10 minutos. El silencio que siguió era tan tenso que dolía. Valentina se volvió hacia Tomás, y su expresión cambió completamente. La dureza se derritió, reemplazada por algo que parecía reconocimiento mezclado con dolor antiguo. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente. Tomás Fuentes. El niño respondió, su voz todavía temblando por la revelación emocional que había compartido momentos antes. Tomás, Valentina repitió, arrodillándose para quedar a su altura. El gesto era tan inesperado que Marcela dejó escapar sonido de sorpresa. Hace 28 años, yo era tú. Se quitó el saco caro, revelando blusa debajo. Luego, en movimiento que dejó a todos boquiabiertos, se arremangó y mostró su antebrazo izquierdo. Había una cicatriz larga que iba desde su muñeca hasta su codo. ¿Ves esto?, preguntó. Me la hice cuando tenía 14 años trabajando en fábrica textil ilegal. 12 horas diarias, 6 días a la semana, por $50 mensuales. La máquina de coser industrial me atrapó el brazo y ningún hospital me atendió sin pago por adelantado. Tomás miraba la cicatriz con ojos enormes. Mi mamá era empleada de limpieza, exactamente como la tuya. Valentina continuó, cada palabra cargada con emoción contenida. Mi papá había muerto 2 años antes en accidente de construcción que la empresa nunca reconoció como su responsabilidad. Así que éramos solo nosotras dos contra el mundo. Se puso de pie, pero mantuvo contacto visual con Tomás. La diferencia entre tú y yo es que cuando yo tenía tu edad,
No había nadie como yo ahora para intervenir. Nadie que viera mi potencial a través de mi pobreza. Tuve que arañar, pelear y sacrificar 20 años de mi vida para llegar a donde estoy. Se volvió hacia Augusto con expresión que era mitad desafío, mitad acusación. Pero tú, Tomás, no vas a tener que hacer eso, porque yo no voy a dejar que este hombre desperdicie tu talento o torture más a tu familia. ¿Qué estás proponiendo exactamente? Catalina preguntó con voz cargada de escepticismo. ¿Otro acto de caridad corporativa para las cámaras? No caridad, inversión. Valentina corrigió firmemente. Propongo esto. Tomás y su madre vienen a trabajar para TechVision. Marcela, te ofrezco posición como coordinadora de servicios generales con salario inicial de $3,000 mensuales. El número golpeó como rayo. $3,000 era 5 veces lo que Marcela ganaba actualmente. Y Tomás, Valentina continuó, te ofrezco algo que nadie más en esta sala tiene visión para ofrecer. Ingreso al programa de desarrollo de talento joven que lancé el año pasado. Educación completa pagada, mentores personales y oportunidad de trabajar en proyectos reales mientras estudias. Eso es robo. Augusto explotó, su compostura finalmente quebrándose completamente. Viniste a mi edificio a robarme talento en mi propia cara. No estoy robando nada, Valentina respondió con calma devastadora. Estoy ofreciendo oportunidad a personas que tú trataste como basura. Hay diferencia. Se volvió hacia Marcela, quien seguía en el piso, mirando todo con expresión de alguien que no puede creer lo que está sucediendo. Marcela, ¿verdad? Valentina se acercó y extendió su mano. Levántate. Por favor. Marcela tomó su mano temblorosamente, permitiendo que Valentina la ayudara a ponerse de pie. Escúchame con atención, Valentina dijo, sosteniendo ambas manos de Marcela. Sé exactamente lo que estás sintiendo ahora. El terror de perder trabajo. La desesperación de no saber cómo vas a alimentar a tu hijo mañana. La humillación de tener que arrodillarte frente a hombres que no saben tu nombre después de años de limpiar sus sucios. Lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Valentina, sorprendiendo a todos en la sala. Mi mamá murió limpiando el baño de un ejecutivo bancario. Tenía 52 años, pero su cuerpo parecía de 80 por décadas de trabajo que la destruyó. Cuando necesitó ayuda médica urgente, nadie respondió a tiempo. El ejecutivo no bajó de su oficina, solo llamó a seguridad sin saber la gravedad de la situación. El horror de la revelación hizo que varios empresarios retrocedieran físicamente. Así que cuando digo que entiendo, Valentina apretó las manos de Marcela. No es frase vacía. Realmente, verdaderamente entiendo. Marcela se quebró completamente. Colapsó en brazos de Valentina, sollozando con intensidad que sacudía a ambas mujeres. Y Valentina la sostuvo, permitiéndole liberar años de dolor contenido. Pero esto se acaba hoy. Valentina susurró en su oído, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Hoy es el día en que tu vida cambia. No por caridad, no por lástima, sino porque tu hijo es brillante y tú eres fuerte. Y esas dos cosas merecen ser reconocidas. Tomás observaba todo con lágrimas corriendo por su rostro, pero esta vez no eran lágrimas solo de dolor. Eran lágrimas mezcladas con algo que no había sentido en 6 meses. Esperanza. Esto es ridículo. Patricia intervino, su voz cargada con desdén. Valentina, estás siendo completamente emocional. El niño resolvió una ecuación. Eso no lo convierte en genio. Ah, ¿no? Valentina se separó de Marcela y se volvió hacia Patricia con expresión peligrosa. Entonces, ¿qué lo convertiría en genio según tus estándares? ¿Apellido correcto? ¿Escuela privada? ¿Padres con conexiones? Caminó hacia el pizarrón y señaló la solución de Tomás. Este niño acaba de demostrar comprensión de matemática avanzada que la mayoría de graduados universitarios no tienen. Lo hizo sin computadora, sin software especializado, sin equipo de apoyo. Solo su cerebro y un marcador. Se volvió hacia todos los empresarios, su voz subiendo en volumen e intensidad. Y ustedes estaban tan ocupados riéndose de sus zapatos sucios que casi perdieron oportunidad de toda su vida de descubrir talento genuino. ¿Saben cuántas veces he visto esto? ¿Cuántas veces gente brillante es ignorada porque no visten correcto, o hablan correcto, o conocen gente correcta? Demasiadas, respondió su propia pregunta.
Demasiadas malditas veces. Augusto se puso de pie lentamente. Su expresión era mezcla compleja de furia, vergüenza y algo que podría ser respeto reacio. Hiciste tu punto, Valentina, dijo con voz tensa. Pero hay algo que no estás considerando. Yo hice apuesta con el niño. Y a diferencia de ti, yo cumplo mis palabras. Se volvió hacia Tomás. Resolviste la ecuación. Cumpliste tu parte del trato. Así que voy a cumplir la mía. Tu madre recibe triple salario y posición administrativa. Inmediatamente. No. Tomás dijo simplemente. Todos se volvieron hacia él con sorpresa. ¿Qué dijiste? Augusto preguntó genuinamente confundido. Dije no. Tomás repitió, su voz firme a pesar de lágrimas que todavía brillaban en sus ojos. No quiero que cumplas la apuesta. ¿Estás loco? Marcela exclamó. Tomás, eso es triple salario. Eso es todo lo que necesitamos. No, mamá. Tomás sacudió su cabeza. No es todo lo que necesitamos. Necesitamos dignidad, y aceptar su oferta sería como aceptar que estuvo bien lo que hizo. Miró directamente a Augusto. Usted nos humilló. Hizo apuesta cruel esperando que fracasara para poder destruir a mi familia. El único razón por la que ahora quiere cumplir es porque le demostré que estaba equivocado. Pero eso no borra lo que hizo. La acusación colgaba en el aire como sentencia. Entonces voy con Valentina. Tomás concluyó. Porque ella nos ofrece oportunidad por razones correctas, no porque perdió apuesta. Augusto se quedó inmóvil, procesando el hecho de que acababa de ser rechazado por un niño de 10 años. Y luego sucedió algo que nadie en esa sala esperaba. Augusto Villarreal, magnate tecnológico de 52 años, hombre que había construido imperios siendo absolutamente despiadado, que nunca había mostrado vulnerabilidad en décadas de carrera, se sentó en su silla cara y comenzó a llorar. No fueron sollozos dramáticos. Fueron lágrimas silenciosas que corrían por su rostro mientras cubría sus ojos con una mano, sus hombros temblando con emoción que había estado enterrando durante 52 años de vida. La sala completa se quedó congelada en shock absoluto. Mi hijo tenía su edad. Augusto finalmente logró decir entre lágrimas. Cuando decidí que construir imperio era más importante que estar presente en su vida. Cuando elegí reuniones sobre juegos de pelota. Cuando perdí todo lo que realmente importaba por perseguir dinero que nunca me hizo feliz. Levantó la vista hacia Tomás, su rostro completamente destruido. Y ahora está en otro país, viviendo con su madre, y no me ha hablado en 7 años. Porque me convertí exactamente en el tipo de hombre que acabas de rechazar. El tipo de hombre que mide valor humano en dinero. El tipo de hombre que se olvidó de ser humano. El silencio que siguió era sagrado. Y entonces Tomás hizo algo extraordinario. Caminó hacia Augusto y le extendió su mano. Todavía puede cambiar, dijo suavemente. Mi papá decía que nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor persona. Augusto miró la mano pequeña extendida hacia él. Luego miró a los ojos del niño que acababa de rechazar su oferta, pero ahora le ofrecía algo infinitamente más valioso. Perdón. Y estrechó su mano mientras continuaba llorando. La mano de Augusto Villarreal temblaba mientras sostenía la pequeña mano de Tomás. Lágrimas continuaban cayendo por su rostro, en cascada silenciosa, que hablaba de décadas de arrepentimiento comprimido en un solo momento devastador. Pero entonces, la puerta de la sala de juntas se abrió con violencia. Un hombre de 37 años irrumpió en la sala con expresión de furia absoluta. Vestía traje que gritaba dinero viejo, y sus ojos, del mismo color gris acero que los de Augusto, barrieron la escena con desprecio que cortaba como vidrio roto. ¿Así que es verdad? Damián Villarreal, hijo de Augusto y vicepresidente ejecutivo de la empresa, prácticamente escupió las palabras. Leonardo me envió el video. Pensé que era broma de mal gusto. Su mirada se posó en Tomás con disgusto visible. Pero no. Mi padre realmente está llorando frente a un niño de la calle que resolvió una ecuación por suerte. Damián, Augusto se puso de pie rápidamente, limpiándose las lágrimas con manos que todavía temblaban. Esto no es lo que parece. Ah, ¿no? Damián caminó hacia el centro de la sala con pasos que resonaban como sentencias. Porque lo que parece es que estás a punto de regalar recursos de la empresa a gente que no lo merece. Otra vez. Se volvió hacia Valentina con sonrisa que no tenía nada de amigable.
¿Y tú? Valentina Ruiz. Por supuesto que estás aquí, aprovechando momento de debilidad de mi padre para robar talento. No estoy robando nada. Valentina respondió con calma peligrosa. Estoy ofreciendo oportunidad que tu padre casi destruye por crueldad innecesaria. ¿Crueldad? Damián rió, pero era risa sin humor. Mi padre construyó imperio desde cero. Empleamos a 3.000 personas. Generamos cientos de millones en valor económico. Y tú lo llamas cruel porque tiene estándares, señaló hacia Marcela, quien se había quedado paralizada junto a la pared. Esta mujer limpia baños. Su hijo resolvió una ecuación. Eso no lo convierte en genio. Probablemente hizo trampa, o tuvo suerte, o... Suficiente. La voz que interrumpió no vino de Valentina ni de Augusto. Vino de Tomás. El niño de 10 años se separó de su madre y caminó directamente hacia Damián, con pasos que parecían demasiado firmes para alguien de su edad y tamaño. «Usted no sabe nada sobre mí», Tomás dijo con voz que temblaba, pero no se quebraba. «No sabe lo que he vivido. No sabe lo que he perdido. Y definitivamente no sabe lo que puedo hacer». «¿Sí, así?» Damián se inclinó hacia adelante, acercando su rostro al de Tomás en gesto de intimidación deliberada. «Entonces ilumíname, pequeño genio. ¿Qué hace tan especial a un niño descalzo que interrumpe reuniones de negocios?» Tomás no retrocedió ni un milímetro. «Mi padre, Diego Fuentes, era profesor titular de matemática aplicada», dijo con voz que gradualmente se volvía más fuerte. «Publicó 17 artículos en revistas científicas internacionales, asesoró 43 tesis doctorales, y me enseñó que la inteligencia no se mide por el dinero que tienes, sino por lo que haces con el conocimiento que posees». Hizo una pausa, manteniendo contacto visual directo. «Usted heredó empresa de su padre. Yo heredé conocimiento del mío. La diferencia es que usted cree que su herencia lo hace superior. Yo sé que la mía me hace responsable». El silencio que siguió era tan denso que dolía respirar. Damián se enderezó lentamente, su expresión pasando de burla a algo más peligroso. Furia controlada. «¿Sabes qué?», dijo con voz peligrosamente suave. «Te voy a dar oportunidad de demostrar que no eres fraude». Se volvió hacia el pizarrón digital y con movimientos rápidos borró la solución de Tomás. Luego, usando su teléfono, proyectó nueva ecuación en la pantalla. Era monstruosa. Un problema de optimización que hacía que el anterior pareciera tarea de primaria. Variables en matrices tridimensionales, restricciones no lineales anidadas, funciones que requerían cálculo diferencial avanzado. «Esto», Damián anunció con satisfacción cruel, «es el problema real en el que estamos trabajando. El que mostró mi padre antes era versión simplificada para consultores. Este es el desafío que ni siquiera ellos han visto». Catalina dejó escapar exclamación ahogada. «Damián, eso es clasificado, no puedes...» «Puedo hacer lo que quiera», Damián la cortó sin mirarla. «Soy vicepresidente ejecutivo, y quiero ver si este niño milagroso puede resolver problema real o si solo tuvo suerte monumental con versión para principiantes». Se cruzó de brazos, sonrisa cruel regresando a su rostro. «Mismas reglas que antes. Si lo resuelves, mi padre puede regalar dinero de empresa a tu familia, pero cuando falles, porque vas a fallar, quiero que tú y tu madre salgan de este edificio y nunca regresen, sin ofertas de Valentina, sin segundas oportunidades, nada». «Esto es ridículo», Valentina explotó. «Damián, esa ecuación requiere software especializado y equipos de matemáticos. Estás preparando a un niño para fracasar». «Exactamente», Damián admitió sin vergüenza. «Porque necesito que todos en esta sala vean que mi padre está siendo manipulado emocionalmente por teatro bien actuado». Augusto finalmente encontró su voz. «Damián, detente. Esto ya fue demasiado lejos». «¿Demasiado lejos?». Damián se volvió hacia su padre con furia que había estado hirviendo durante años. «¿Quieres hablar de demasiado lejos? ¿Qué tal cuando perdiste la graduación de preparatoria de tu único hijo porque estabas cerrando negocio en Singapur? ¿O cuando no apareciste en el hospital cuando tuve accidente automovilístico porque reunión de accionistas era más importante?» Su voz se quebró ligeramente. «Pasé 25 años esperando que me vieras, que me reconocieras, que me dijeras una sola vez que estabas orgulloso de mí. Y ahora este niño aparece de la nada y en 10 minutos consigue lo que yo nunca pude, tu atención.
tu emoción, tus lágrimas. La revelación golpeó la sala como tsunami emocional. De repente, la crueldad de Damián tenía contexto. No era maldad pura, sino dolor transmutado en venganza. Tomás observaba a Damián con expresión que había pasado de desafío a algo más complejo. Comprensión empática. Usted también perdió a su padre, dijo suavemente. Solo que el suyo todavía está vivo. Las palabras golpearon a Damián como puñetazo físico. Retrocedió un paso, su rostro perdiendo color. «No sabes de qué hablas», murmuró. «Sí sé», Tomás insistió, lágrimas comenzando a formarse en sus propios ojos. «Sé exactamente cómo se siente perder a alguien que nunca realmente tuviste. Mi papá murió hace 6 meses, pero los últimos 3 años de su vida estuvo tan consumido por depresión de perder su carrera que a veces parecía que ya no estaba ahí. Caminó más cerca de Damián, sin miedo a pesar de la diferencia de tamaño. Y sé que duele tanto que quieres hacer que otros sientan ese mismo dolor. Porque si todos sufren, entonces tal vez tu sufrimiento no se sienta tan solitario». Damián abrió la boca, luego la cerró. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. «Pero hacer sufrir a otros no trae de vuelta a las personas que perdimos», Tomás continuó, su voz quebrándose. «Solo crea más dolor, más vacío, más gente rota tratando de romper a otros». Se limpió sus propias lágrimas. «Así que sí. Voy a intentar resolver su ecuación. No porque quiera demostrar que soy mejor que usted, sino porque quiero demostrar que es posible elegir ser diferente de las personas que nos lastimaron». El silencio que siguió era sagrado. Marcela sollozaba silenciosamente, viendo a su hijo de 10 años demostrar sabiduría emocional que la mayoría de adultos nunca alcanzan. Valentina tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Incluso algunos de los empresarios más cínicos se encontraron limpiándose los ojos discretamente. Y Augusto Villarreal miraba a su hijo con expresión de dolor absoluto, finalmente entendiendo el daño que había causado durante décadas de priorizar negocios sobre familia. Tomás se volvió hacia el pizarrón, con la ecuación monstruosa brillando en toda su complejidad aterradora. Era objetivamente más difícil que la anterior. Variables en espacios multidimensionales. Restricciones que requerían entendimiento de topología avanzada. Funciones que normalmente necesitaban computadoras potentes para evaluar. «Necesito 30 minutos», Tomás dijo simplemente. «Y silencio absoluto». Damián asintió lentamente. Su expresión era mezcla compleja de esperanza de que el niño fallara y terror de que pudiera tener éxito. Tomás tomó el marcador y comenzó a escribir. Los primeros 5 minutos fueron transformación del problema. Tomás utilizó técnica que el Dr. Bergman había mencionado antes, descomposición en subproblemas, pero aplicada de manera que nadie en esa sala había visto antes. A los 10 minutos, había reducido el problema multidimensional a serie de ecuaciones en 2 dimensiones que podían ser visualizadas geométricamente. A los 15 minutos, estaba aplicando teoremas que algunos de los empresarios con maestrías en negocios ni siquiera reconocían. A los 20 minutos, Sofía Ibarra susurró: «¿Está usando teoría de grupos de Lie? ¿Dónde aprendió un niño de 10 años sobre grupos de Lie?» A los 25 minutos, la solución comenzaba a tomar forma. No era solo respuesta numérica, era marco completo que mostraba relaciones entre variables de manera que hacía que problema complejo pareciera casi elegante. Y a los 28 minutos, Tomás se detuvo. Dio paso atrás. Sus manos temblaban ligeramente, marcadas con tinta de marcador. Su frente brillaba con sudor de concentración intensa. «Terminé», dijo, su voz apenas audible. Damián caminó hacia el pizarrón como hombre caminando hacia su propia ejecución. Sus ojos comenzaron a escanear la solución, moviéndose metódicamente a través de cada paso. 5 segundos pasaron. Su expresión no cambió. 10 segundos. Una arruga apareció entre sus cejas. 15 segundos. Su respiración se volvió audible. 20 segundos. Retrocedió un paso. 25 segundos. Su mano se movió hacia su boca. 30 segundos. «No es posible», susurró. «¿Qué?» Ricardo se acercó rápidamente. «¿Qué pasa?» «Esto...» Damián señaló hacia sección específica de la solución con mano temblorosa. «Esto no solo resuelve el problema. Esto abre camino completamente nuevo para abordarlo». Se volvió hacia Tomás con ojos enormes.
¿Dónde aprendiste sobre aplicaciones de teoría de grupos en optimización no lineal? Eso es investigación de frontera. Hay menos de 50 personas en el mundo que trabajan en eso. Mi papá, Tomás respondió simplemente. Antes de perder su trabajo, estaba investigando exactamente eso. Aplicaciones de matemática abstracta a problemas reales de ingeniería. Me enseñaba mientras trabajaba. Damián se tambaleó hacia atrás y se dejó caer en silla más cercana, su rostro completamente pálido. «Llamad a Bergman otra vez», ordenó con voz hueca. «Necesito confirmación externa antes de creer lo que estoy viendo». 3 minutos después, el doctor. Bergman estaba nuevamente en pantalla, luciendo aún más despeinado que antes porque ahora eran las 4 de la madrugada en Múnich. «Esto mejor sea importantísimo, Villarreal», gruñó. «Me están despertando cada hora y...» Su voz murió cuando la cámara enfocó el pizarrón. Silencio. Largo, denso, absoluto. Luego, Dios santo. El doctor Bergman se acercó tanto a su cámara que su rostro llenó toda la pantalla. ¿El mismo niño escribió esto? Sí. Damián respondió con voz que había perdido toda su arrogancia anterior. Entonces contrátenlo, inmediatamente, antes de que otra empresa lo descubra. El doctor Bergman dijo sin rastro de humor. Esto no es solo correcto, esto es innovador. Esto es el tipo de trabajo que aparece en conferencias internacionales. Esto es... Hizo pausa, quitándose los lentes para limpiárselos con manos temblorosas. Esto es el tipo de trabajo por el cual su padre debería haber recibido reconocimiento antes de que su carrera fuera destruida. Y ahora su hijo está completando ese legado. La conexión se cortó, dejando silencio absoluto en la sala. Todos los ojos se volvieron hacia Tomás, quien permanecía de pie junto al pizarrón con marcador todavía en mano, luciendo exactamente como lo que era. Un niño de 10 años exhausto que acababa de gastar toda su energía mental en desafío, que habría derrotado a la mayoría de doctores en matemática. Y luego, lentamente, Damián Villarreal se puso de pie, caminó hacia Tomás y se arrodilló frente a él. «Lo siento», dijo, lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. «Siento haber intentado destruirte para lastimar a mi padre. Siento haber sido exactamente el tipo de persona que él me enseñó a ser. Cruel, calculadora, incapaz de ver humanidad a través de balance financiero». Extendió su mano. «¿Puedes perdonarme?» Tomás miró la mano. Luego miró a su madre, quien observaba con expresión de asombro absoluto. Luego miró a Augusto, quien lloraba silenciosamente viendo a su hijo finalmente mostrar vulnerabilidad que había estado enterrada durante décadas. Y Tomás tomó la mano de Damián. «Solo si promete algo», dijo. «Cualquier cosa. Prometa que va a hablar con su papá. Realmente hablar. No sobre negocios o empresas o dinero. Sobre cómo se siente. Sobre lo que perdieron. Sobre cómo todavía pueden recuperarlo». Damián miró hacia su padre. Augusto lo miraba de vuelta con expresión de esperanza desesperada mezclada con arrepentimiento devastador. «Sí», Damián susurró, «lo prometo». Y padre e hijo se encontraron en el centro de la sala, abrazándose por primera vez en años, llorando juntos, mientras sala completa de empresarios poderosos observaba el milagro de reconciliación, nacido del perdón de un niño que había perdido a su propio padre. Valentina se acercó a Marcela y la abrazó mientras ambas lloraban, viendo transformación imposible desarrollarse frente a sus ojos. Y Tomás, exhausto y temblando, finalmente permitió que sus propias lágrimas cayeran libremente, sabiendo que había honrado el legado de Diego Fuentes de la manera más importante posible, usando conocimiento no solo para resolver ecuaciones, sino para sanar corazones rotos. El abrazo entre Augusto y Damián Villarreal parecía suspendido en el tiempo. Padre e hijo, aferrados uno al otro mientras lágrimas de décadas de dolor y distancia finalmente encontraban liberación. La sala completa observaba en silencio reverencial, testigos de algo que el dinero nunca podría comprar. Reconciliación genuina. Pero entonces el teléfono de Augusto comenzó a vibrar. 1 vez, 2 veces, 3 veces en sucesión rápida. Se separó de su hijo con movimiento reacio, limpiándose las lágrimas mientras sacaba el dispositivo. Su expresión cambió drásticamente mientras leía los mensajes que inundaban su pantalla. «No», susurró, el color drenándose de su rostro.
No, no, no. ¿Qué pasa? Damián preguntó, alarmado por el pánico súbito en la voz de su padre. Augusto levantó la vista, sus ojos moviéndose entre todos los presentes con expresión de horror creciente. El video se filtró. Las dos palabras cayeron sobre la sala como bomba nuclear. ¿Qué video? Valentina preguntó, aunque el tono de su voz sugería que ya sabía la respuesta. Leonardo, Augusto dijo, volviéndose hacia el empresario de medios con furia que hacía que sus manos temblaran. Me dijiste que estabas grabando para el grupo privado. ¿Qué hiciste? Leonardo Paz retrocedió hacia la pared, su rostro perdiendo todo rastro de la arrogancia que había mostrado antes. Yo solo lo envié al chat de nuestro club ejecutivo. Eran solo 12 personas. No sé cómo. Tiene 3 millones de reproducciones en las últimas 2 horas. Augusto gritó, mostrando su teléfono con mano temblorosa. 3 millones. Está en todas las plataformas. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Proyectó su pantalla en el monitor gigante de la sala. Y todos observaron con horror creciente mientras las redes sociales explotaban. A justicia real. Este millonario humilla a niño pobre frente a su madre. Hilo con todo lo que está mal en este video. A madres solidarias. La empleada de limpieza arrodillándose mientras su hijo defiende su dignidad. Estoy llorando. Justicia para Marcela. Techética. Urgente. CEO de empresa tecnológica. Expuesto haciendo apuesta cruel con niño de 10 años. Identificado como Augusto Villarreal de ATEC Vanguard, voz del pueblo. Mientras tanto, este niño genio resuelve en 5 minutos lo que consultores de 300K no pudieron en 3 semanas, y el millonario se burla de él. Compartan esto ahora. Los números seguían subiendo en tiempo real. 3 millones. 3.2 millones. 3.5 millones. Y los comentarios eran devastadores. Mi mamá también limpia baños. Esto me partió el corazón. Ese niño tiene más dignidad que todos esos millonarios juntos. ¿Alguien sabe quién es la mujer? Necesitamos ayudarla. Boicot total a Tech Vanguard. Compartido. Marcela se tambaleó, sujetándose de Valentina para no caer. Todo el mundo nos está viendo, susurró con horror. Todo el mundo sabe. Mamá. Tomás corrió hacia ella, abrazándola fuertemente. Está bien. No hicimos nada malo. Pero ahora todo el país sabe que limpio baños. Marcela sollozó. Saben que somos pobres. Saben que tu papá murió. Saben todo. Y están de tu lado. Valentina interrumpió firmemente, mostrando su propio teléfono. Marcela, mírame. Lee estos comentarios. La gente no te está juzgando. Te están defendiendo. Pero Augusto no estaba escuchando. Estaba leyendo otro mensaje. Este de su director de Relaciones Públicas. Y su expresión pasó de pánico a horror absoluto. Las acciones de la empresa cayeron 18% en las últimas 2 horas. Leyó en voz alta con voz hueca. 3 clientes corporativos cancelaron contratos. 2 miembros del consejo directivo están exigiendo mi renuncia inmediata. Se dejó caer en su silla, el peso de las consecuencias finalmente golpeándolo con fuerza completa. 30 años construyendo esta empresa, murmuró, mirando hacia la nada. 30 años de trabajo. Y se está desmoronando en tiempo real por 5 minutos de crueldad capturados en video. Papá. Damián se acercó, poniendo mano en hombro de su padre. Podemos manejar esto. Haremos declaración pública. Explicaremos que hubo reconciliación. Mostraremos... ¿Mostraremos qué? Augusto lo interrumpió con risa amarga. Que me arrepentí solo después de que un niño de 10 años me humilló intelectual y moralmente. ¿Que necesité ser destruido públicamente para recordar cómo ser humano? Se cubrió el rostro con ambas manos. Tenían razón todos esos años. Los críticos, los activistas, todos los que dijeron que era monstruo sin alma, que solo se preocupaba por ganancias. Tenían razón, y ahora el mundo entero lo sabe. El silencio que siguió era pesado con verdad incómoda. Entonces Tomás hizo algo que nadie esperaba. Caminó directamente hacia Augusto, tomó su teléfono de la mesa y comenzó a grabar. ¿Qué estás haciendo? Augusto preguntó confundido, dándole oportunidad de contar su propia historia. Tomás respondió simplemente. Señor Villarreal, todo el mundo vio lo peor de usted. Ahora déjelos ver si realmente cambió. Posicionó el teléfono para capturar a Augusto en encuadre claro.
Háblele a la cámara. Dígale al mundo lo que me dijo a mí hace 20 minutos, sobre su hijo, sobre sus arrepentimientos, sobre lo que aprendió hoy. Augusto miró la cámara como si fuera arma apuntándole. Todos en la sala contenían la respiración. No sé qué decir, admitió finalmente. Diga la verdad. Tomás respondió con simplicidad devastadora. Es lo único que funciona. Augusto respiró profundamente. Luego otro. Sus manos temblaban mientras las entrelazaba frente a él. Y comenzó a hablar. Mi nombre es Augusto Villarreal. Soy CEO de Tech Vanguard. Y hace 3 horas cometí uno de los actos más crueles de mi vida. Su voz se quebró, pero continuó. Humillé a una empleada de limpieza llamada Marcela Fuentes. Me burlé de su hijo Tomás. Hice apuesta cruel esperando verlo fallar para poder destruir a su familia. Y lo hice porque en algún momento de los últimos 30 años, olvidé que las personas son más importantes que las ganancias. Lágrimas comenzaron a caer nuevamente. Construí imperio tratando a empleados como recursos reemplazables. Me di éxito en dólares en lugar de vidas impactadas. Y en el proceso, perdí a mi propio hijo. Damián está aquí hoy, pero pasamos 7 años sin hablarnos, porque le enseñé con mis acciones que el dinero importaba más que él. Miró directamente a la cámara. Pero hoy, un niño de 10 años que perdió a su padre hace 6 meses, me enseñó algo que había olvidado. Que el conocimiento sin humanidad es inútil. Que el poder sin compasión es destructivo. Que el éxito sin conexión humana es vacío. Hizo pausa, limpiándose lágrimas con dorso de mano. Tomás Fuentes resolvió no una sino 2 ecuaciones matemáticas que derrotaron a equipos de consultores expertos. Lo hizo en minutos, con solo un marcador, usando conocimiento que su padre, un profesor brillante cuya carrera fue destruida por denunciar corrupción, le enseñó antes de morir porque no pudieron pagar atención médica. Su voz se volvió más fuerte, cargada con emoción que era imposible fingir. Y cuando ese niño tuvo oportunidad de vengarse de mí, cuando pudo tomar mi dinero y escupir en mi cara por haberlo humillado, me ofreció perdón, me extendió su mano. Me enseñó que es posible elegir ser mejor que las personas que nos lastimaron. Se puso de pie, caminando hacia donde Tomás sostenía el teléfono. Así que esto es lo que voy a hacer. Efectivo inmediatamente. Tech Vanguard implementará programa de desarrollo de talento, sin importar origen socioeconómico. Cualquier empleado, desde limpieza hasta ejecutivos, que demuestre habilidades excepcionales, recibirá educación completa pagada y oportunidad de avanzar. Damián lo miró con sorpresa, pero asintió en apoyo. Además, Augusto continuó. Estoy estableciendo el fondo de becas Diego Fuentes en honor al padre de Tomás. $50 millones durante 10 años para estudiantes brillantes cuyas familias no pueden pagar educación. Marcela dejó escapar sollozo que era mitad llanto, mitad risa de incredulidad. Y personalmente voy a comprometerme a reconstruir relación con mi hijo, a aprender nombres de todos mis empleados, a recordar que cada persona que trabaja para mí tiene historia, familia, sueños que merecen respeto. Miró directamente a la cámara con intensidad que traspasaba la pantalla. No estoy haciendo esto por relaciones públicas. No estoy haciendo esto para salvar acciones de mi empresa. Estoy haciendo esto porque un niño me mostró el espejo y no me gustó el monstruo que vi reflejado. Y si voy a vivir el resto de mi vida, quiero hacerlo como persona que mi madre habría estado orgullosa de conocer. Tomás detuvo la grabación. El silencio en la sala era absoluto. Luego Valentina comenzó a aplaudir. Lentamente al principio, luego con más fuerza. Uno por uno, los otros empresarios se unieron. Incluso aquellos que habían participado en la humillación original encontraron sus manos moviéndose en aplauso, que reconocía algo raro. Transformación genuina. «Envíalo», Augusto dijo a Tomás. «A todas las plataformas. Quiero que el mundo vea esto». Tomás asintió, y con dedos pequeños pero firmes, comenzó a subir el video a la cuenta oficial de Tech Vanguard. Mientras esperaban que se procesara, el teléfono de Catalina Méndez comenzó a sonar. Ella respondió con expresión confundida que rápidamente se transformó en shock. «Es el noticiero nacional», anunció con voz temblorosa. «Quieren entrevistar a Tomás y Marcela. En vivo. Ahora mismo». «¿Qué?», Marcela palideció. «No puedo. Yo no sé cómo hablar en televisión. No tienes que saber cómo.
Valentina le tomó las manos. Solo tienes que ser tú misma, contar tu historia, dejar que el mundo vea tu dignidad. Pero mi ropa... Marcela miró hacia su uniforme de limpieza con vergüenza. Es perfecta. Valentina interrumpió firmemente. Esa ropa representa años de trabajo honesto. Años de sacrificio por tu hijo. No hay nada de qué avergonzarse. Tomás se acercó a su madre tomando su mano. Mamá, papá siempre decía que la verdad no necesita disfraz. Solo necesita valentía para ser dicha. Marcela miró a su hijo. Este niño extraordinario que había heredado no solo la brillantez de su padre, sino también su sabiduría, y sintió algo cambiando fundamentalmente en su interior. Durante años había cargado vergüenza de su pobreza como peso aplastante. Había bajado la cabeza, había hecho su trabajo invisible, había tratado de no existir demasiado fuertemente. Pero su hijo no tenía vergüenza, tenía dignidad, tenía orgullo en el conocimiento que había heredado. Tenía valentía de pararse frente a millonarios y recordarles su humanidad. Y si él podía ser valiente, ella también podía serlo. Está bien, dijo con voz que temblaba pero no se quebraba. Haremos la entrevista. 15 minutos después, la sala de juntas había sido transformada en estudio improvisado. Cámaras de televisión apuntaban hacia Marcela y Tomás, sentados juntos en sofá que probablemente costaba más que todo lo que poseían. El periodista, Javier Maldonado, de 51 años y rostro reconocible nacionalmente, los observaba con expresión de respeto genuino. Estamos en vivo en 3, 2, 1... La luz roja se encendió. Buenas noches. Javier comenzó, su voz proyectando autoridad calmada. Esta noche tenemos historia extraordinaria que ha captivado al país. En las últimas 4 horas, un video mostrando humillación de empleada de limpieza y su hijo por ejecutivos millonarios se volvió viral con más de 5 millones de reproducciones. La pantalla detrás de él mostró fragmentos del video. Marcela arrodillándose, Tomás defendiendo a su madre, la resolución matemática, el abrazo final entre Augusto y Damián. Pero lo que hace esta historia única, Javier continuó, es que no terminó con humillación, terminó con reconciliación, transformación y quizás esperanza. Se volvió hacia Marcela. Señora Fuentes, gracias por aceptar hablar con nosotros. Sé que este día ha sido increíblemente difícil. ¿Puede contarnos qué sintió cuando el señor Villarreal hizo esa apuesta con su hijo? Marcela tragó saliva, sus manos apretando las de Tomás. Sentí terror absoluto. Admitió con voz que temblaba pero era clara. No solo porque podría perder mi trabajo, que es lo único que mantiene techo sobre nuestras cabezas, sino porque vi en los ojos de esos hombres exactamente lo que mi esposo me advirtió antes de morir. ¿Qué le advirtió? Que el mundo mediría a nuestro hijo por el dinero que teníamos en lugar del conocimiento que poseía, que la gente vería su ropa remendada antes de ver su brillantez, que tendríamos que pelear 100 veces más duro por la mitad del reconocimiento. Lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Y en ese momento, viendo a Tomás parado frente a ese pizarrón mientras hombres poderosos se reían de él, pensé que mi esposo tenía razón. Pensé que habíamos perdido antes de comenzar. Pero su hijo no se rindió. Javier observó suavemente. No. Marcela sonrió a través de lágrimas, mirando a Tomás con orgullo que iluminaba todo su rostro. Porque él es más valiente que yo, más fuerte que yo. Tiene la valentía de su padre de pararse frente a injusticia y decir, no más. Javier se volvió hacia Tomás. Tomás, el mundo ha visto tu brillantez matemática, pero lo que realmente ha captivado a millones es tu compasión. Cuando el señor Villarreal te ofreció disculpas, cuando su hijo te desafió, cuando tuviste múltiples oportunidades de venganza, elegiste perdón. ¿Por qué? Tomás pensó cuidadosamente antes de responder. Porque mi papá me enseñó que venganza es semilla que crece árbol de amargura. Dijo que cuando alguien te lastima, tienes 2 opciones. Puedes lastimar de vuelta y crear ciclo infinito de dolor. O puedes elegir romper ese ciclo siendo diferente. Su voz se fortaleció. El señor Villarreal fue cruel. Su hijo Damián también. Pero cuando los miré, no vi monstruos. Vi personas rotas que habían olvidado cómo conectar con otros. Vi padre e hijo que se habían perdido uno al otro. Y pensé, si mi papá estuviera aquí, ¿qué haría? Hizo pausa, lágrimas brillando en sus ojos. Y supe que él habría extendido su mano. Porque eso es lo que hacen las personas buenas.
No esperan que otros sean buenos primero. Ellos eligen bondad incluso cuando el mundo les da razones para ser crueles. El silencio en el estudio era absoluto. Incluso los camarógrafos tenían lágrimas en los ojos. Javier tuvo que tomar momento para recomponerse antes de continuar. Su padre, Diego Fuentes, era profesor universitario. ¿Puede contarnos qué le pasó? Y Tomás contó la historia completa. La denuncia de corrupción, el despido, la lista negra, los años enseñando en casa por $20 la hora, el ataque cardíaco, los hospitales que los rechazaron. Y mientras hablaba, el país entero escuchaba. En casas por todo el país, familias se reunían frente a televisores. Madres solteras que trabajaban 3 empleos lloraban reconociendo su propia lucha. Padres desempleados veían esperanza. Niños aprendían que ser pobre no significa ser menos. Las redes sociales explotaban. Este niño es el futuro que necesitamos. Alguien necesita proteger a esta familia ahora. Mi hija acaba de decirme que quiere ser como Tomás cuando crezca. Y entonces sucedió algo extraordinario. El video de Augusto pidiendo perdón comenzó a circular. Primero lentamente, luego como avalancha. Y la conversación cambió. De destruyan al millonario cruel, a esto es lo que se ve la redención real. De boicot total, a démosle oportunidad de demostrar que cambió. De todos los ricos son monstruos, a tal vez algunas personas realmente pueden transformarse. Mientras la entrevista terminaba, el teléfono de Augusto sonó. Era su director de Relaciones Públicas, y su voz era mezcla de shock y alivio. Las acciones se están recuperando. Los clientes están retirando cancelaciones. El consejo directivo acaba de votar unánimemente para apoyarte. Augusto cerró los ojos, sintiendo peso de horas imposibles finalmente levantándose de sus hombros. Pero más importante que las acciones o los clientes, o el consejo directivo, Damián estaba parado junto a él, y por primera vez en 7 años, padre e hijo enfrentaban el mundo juntos. 3 días después de la entrevista que había captivado al país, Tomás Fuentes se encontró parado frente a un edificio que nunca había imaginado visitar, la sede de TechVision Solutions, la empresa de Valentina Ruiz. No era el rascacielos imponente y frío de Tech Vanguard. Era estructura moderna de 10 pisos con paredes de vidrio que dejaban entrar luz natural, jardines verticales cubriendo una sección completa, y en la entrada principal, una placa que decía, «El talento no tiene código postal». Marcela sostenía su mano con fuerza que hablaba de nerviosismo y emoción mezclados. Por primera vez en 6 años, no vestía uniforme de limpieza. Valentina le había enviado 3 conjuntos profesionales como regalo de bienvenida, y ahora lucía traje gris que la hacía verse exactamente como lo que estaba a punto de convertirse. Ejecutiva. ¿Estás lista, mamá?, Tomás preguntó apretando su mano. No, Marcela admitió con risa nerviosa. Pero vamos a hacerlo de todas formas. Las puertas automáticas se abrieron, revelando lobby que era completamente diferente a cualquier espacio corporativo que hubieran visto. Empleados de todas las edades y orígenes trabajaban en espacios abiertos. Había área de juegos para niños en una esquina, porque Valentina creía que padres trabajaban mejor cuando sabían que sus hijos estaban seguros y cerca. Había cafetería donde la comida era subsidiada para que todos pudieran permitirse comer bien. Y en las paredes, fotografías enormes de empleados con sus historias escritas debajo. María, ex empleada doméstica, ahora directora de operaciones. Chen, llegó como refugiado sin hablar español, ahora lidera equipo de desarrollo. Roberto, dejó escuela a los 14 para trabajar, completó universidad a los 35 con nuestro programa. Bienvenidos. Valentina apareció desde elevadores, sonriendo con calidez genuina. Pero no venía sola. Detrás de ella caminaba mujer de 68 años con cabello plateado y ojos que brillaban con inteligencia afilada. Usaba bastón pero se movía con dignidad que llenaba el espacio. Marcela, Tomás. Valentina hizo las presentaciones. Quiero que conozcan a Elena Cordero. Es nuestra directora de desarrollo humano y la razón por la cual esta empresa existe. Elena extendió su mano hacia Marcela con sonrisa que tenía comprensión profunda detrás. Valentina me contó su historia. Elena dijo con voz suave pero firme. Y me recordó mi propia historia. Hace 40 años yo también limpiaba oficinas mientras criaba 3 hijos sola.
Marcela sintió lágrimas formándose inmediatamente. ¿Cómo? Comenzó a preguntar. ¿Cómo llegué aquí? Elena completó la pregunta. Con mucho trabajo, mucha suerte, y eventualmente encontrando persona que vio mi potencial en lugar de mi posición. Alguien como Valentina. Alguien como ustedes ahora tienen oportunidad de ser para otros. Guió a Marcela y Tomás hacia elevadores mientras Valentina caminaba junto a ellos. Tu oficina está en el 5º piso. Valentina explicó a Marcela. Estarás coordinando nuestro nuevo programa de identificación de talento oculto. Básicamente, tu trabajo es encontrar más personas como tú, empleados en posiciones de servicio que tienen habilidades no utilizadas. Las puertas del elevador se abrieron en el 5º piso, revelando espacio abierto lleno de gente trabajando. Y cuando Marcela entró, algo extraordinario sucedió. Todos se pusieron de pie. Y comenzaron a aplaudir. Marcela se detuvo en seco, completamente confundida. ¿Qué? Estos son 53 empleados que comenzaron exactamente donde tú comenzaste. Elena explicó con voz cargada de emoción. Limpieza, seguridad, cafetería, mantenimiento. Todos fueron descubiertos, capacitados y promovidos. Y todos vieron tu historia y quisieron estar aquí cuando llegaras. Una mujer joven de aproximadamente 25 años se acercó, lágrimas corriendo por su rostro. Señora Fuentes, dijo con voz temblorosa, hace 2 años yo limpiaba estos pisos. Mi hijo tiene la edad de Tomás. Y cuando vi el video de ustedes, cuando vi a su hijo defendiéndola con tanta dignidad, le mostré a mi hijo y le dije, así es como debes ser, valiente. Orgulloso de quién eres sin importar lo que el mundo diga. Otra mujer, esta de unos 40 años, se acercó. Yo trabajaba en cafetería de hospital. Serví café a doctores durante 15 años mientras tenía licenciatura en psicología, que nunca pude usar porque necesitaba trabajar tiempo completo. Valentina me encontró hace 3 años. Ahora dirijo departamento de bienestar de empleados. Uno por uno, compartieron sus historias, y Marcela se dio cuenta de algo fundamental. No estaba sola. Nunca había estado sola. Había ejército completo de personas que habían caminado exactamente el mismo camino de invisibilidad a reconocimiento. Tu oficina. Valentina abrió puerta revelando espacio hermoso con ventanas grandes, escritorio moderno, y en la pared, fotografía enmarcada. Era foto de Marcela y Tomás del día de la entrevista. Marcela todavía en su uniforme de limpieza, Tomás sosteniendo su mano, ambos mirando hacia cámara con dignidad inquebrantable. Debajo, placa grabada decía, la dignidad no se compra, se defiende. Marcela se cubrió la boca con ambas manos, sollozando. Quiero que cada mañana cuando entres aquí, Valentina dijo suavemente, recuerdes de dónde viniste. No con vergüenza, sino con orgullo. Porque ese camino difícil, doloroso, humillante, es exactamente lo que te califica para este trabajo. Nadie entiende mejor cómo encontrar talento oculto que alguien que fue invisible. Mientras Marcela exploraba su nueva oficina, Valentina llevó a Tomás a otra área del edificio. Tu situación es única, explicó mientras caminaban. Tienes 10 años, así que obviamente no puedes ser empleado formal, pero tenemos algo especial para ti. Abrió puerta a sala llena de tecnología, computadoras de última generación, pizarras digitales, equipo de laboratorio que brillaba con posibilidades infinitas. Y sentados en mesas, trabajando en proyectos, había 12 niños de edades entre 9 y 15 años. Este es nuestro programa de genios jóvenes, Valentina explicó. Niños excepcionales que, como tú, tienen talento que supera su edad. Vienen aquí después de escuela, trabajan en proyectos reales con mentores profesionales y aprenden habilidades que ninguna escuela tradicional enseña. Un niño de aproximadamente 12 años levantó la vista de su computadora y sus ojos se agrandaron. ¿Eres Tomás Fuentes?, preguntó con voz llena de asombro. ¿El niño que resolvió las ecuaciones de optimización? Antes de que Tomás pudiera responder, todos los otros niños se levantaron y lo rodearon, haciendo preguntas en avalancha emocionada. ¿Es verdad que lo hiciste en 5 minutos? ¿Realmente usaste teoría de grupos de Lie? ¿Tu papá te enseñó todo eso? ¿Puedes ayudarme con mi proyecto de algoritmos? Tomás se encontró riendo. Risa genuina que no había sentido en meses, mientras respondía preguntas y observaba proyectos que estos niños extraordinarios estaban desarrollando.
Había niña de 9 años programando inteligencia artificial para ayudar a personas con discapacidades visuales. Había niño de 14 diseñando sistema de purificación de agua de bajo costo para comunidades rurales. Había gemelos de 11 creando aplicación para conectar estudiantes con tutores voluntarios. Todos tienen algo en común contigo, Valentina explicó mientras observaba. Todos perdieron algo importante. Un padre, estabilidad financiera, acceso a educación tradicional, pero convirtieron ese dolor en propósito. Se arrodilló frente a Tomás. Tu padre, Diego Fuentes, era brillante, pero más que eso, era bueno. Denunció corrupción sabiendo que le costaría su carrera. Enseñó a estudiantes por casi nada porque creía que conocimiento debería ser accesible. Y te dio educación que ningún dinero podría comprar. Lágrimas brillaban en sus ojos. Ahora tienes decisión que tomar, Tomás. Puedes usar ese regalo solo para ti mismo. Ir a mejor escuela, conseguir mejor vida, escapar de pobreza que conoces, y nadie te juzgaría por eso. Hizo pausa. O puedes hacer lo que tu padre habría hecho, usar tu talento para elevar a otros, enseñar lo que sabes, inspirar a niños como estos que necesitan ver que es posible sobrevivir pérdida y todavía brillar. Tomás miró alrededor de la sala. Vio niños que entendían exactamente lo que había vivido, niños que conocían dolor de pérdida, pero habían elegido crear en lugar de destruir. Quiero quedarme aquí, dijo simplemente. Quiero aprender con ellos y enseñarles lo que mi papá me enseñó. Valentina sonrió, limpiándose lágrimas. Entonces, bienvenido al equipo. Esa tarde, mientras Marcela terminaba su primer día conociendo su equipo y revisando perfiles de empleados con talento oculto, su teléfono sonó. Era número que no reconocía. «Señora Fuentes», voz del otro lado era formal pero amable. «Soy doctora Patricia Sandoval, directora del Hospital Universitario San Rafael. Llamo porque recibimos notificación de que el Fondo de Becas Diego Fuentes estableció programa de salud para familias de beneficiarios». Marcela sintió su corazón acelerarse. Como parte de ese programa, la doctora continuó. «Queremos ofrecerle cobertura médica completa para usted y su hijo, sin costo, retroactiva a 6 meses, lo cual significa...» Su voz se suavizó. «Lo cual significa que las deudas médicas del tratamiento de su esposo Diego quedarían cubiertas. Los hospitales que lo rechazaron esa noche ahora están contribuyendo al fondo que cubre familias como la suya. Es nuestra manera de decir que sentimos no haber estado allí cuando nos necesitaban». Marcela se derrumbó en su silla nueva, en su oficina nueva, llorando lágrimas que eran mitad dolor por lo que había perdido, mitad alivio por lo que acababa de recibir. «Señora Fuentes, ¿está bien?» «Sí», Marcela logró decir entre sollozos. Solo necesitaba escuchar eso. Necesitaba saber que su muerte no fue completamente en vano. «No lo fue», la doctora respondió firmemente. «El Fondo Diego Fuentes ya ha ayudado a 30 familias en 3 días. Su esposo está salvando vidas incluso después de partir». Cuando la llamada terminó, Marcela se quedó sentada en silencio, procesando la imposibilidad de las últimas 72 horas. 3 días atrás, estaba limpiando baños mientras temía perder su trabajo. Ahora tenía oficina, equipo, propósito que iba más allá de sobrevivir. Y su esposo, su Diego brillante, principiado, sacrificado, finalmente estaba recibiendo reconocimiento que mereció en vida. Tocaron suavemente a su puerta. «Mamá», Tomás entró, todavía emocionado de su tiempo con los otros niños genios. «¿Estás bien?», preguntó al ver sus lágrimas. Marcela abrió sus brazos y él corrió hacia ellos, abrazándola fuerte. «Estoy más que bien», susurró en su cabello. «Tu papá estaría tan orgulloso de ti, tan increíblemente orgulloso». «¿Tú crees?» «Sé que sí, porque yo estoy orgullosa. Y porque estás haciendo exactamente lo que él hizo. Compartir conocimiento, ayudar a otros, elegir bondad cuando el mundo te da razones para ser duro». Se separó para mirarlo a los ojos. «¿Sabes qué es lo más extraordinario de estos últimos 3 días? ¿Qué? Que no cambiaste. Todos a tu alrededor cambiaron. Millonarios aprendiendo humildad, empresas cambiando políticas, país teniendo conversaciones sobre dignidad y talento. Pero tú seguiste siendo exactamente quien eres. El hijo de Diego Fuentes, que cree que las personas merecen respeto sin importar su cuenta bancaria». Tomás sonrió.
esa sonrisa que era mitad niño, mitad viejo sabio. Papá decía que el carácter es lo que haces cuando nadie te está mirando, pero ahora todo el mundo está mirando. Entonces démosles algo que valga la pena ver, Marcela respondió, parándose y tomando su mano. Y madre e hijo salieron de esa oficina. El primer día de sus nuevas vidas, listos para honrar el legado de hombre que les había enseñado que el conocimiento sin compasión es inútil, que el éxito sin humanidad es vacío, y que el verdadero tesoro no se guarda. Se comparte, se multiplica, y vive para siempre en las vidas que transforma. 2 semanas después del primer día de Marcela en TechVision, algo inesperado sucedió. Augusto Villarreal apareció en la recepción del edificio, sin cita previa, sin asistentes, sin la armadura de arrogancia que había usado durante 3 décadas. Solo, vulnerable, humano. «Necesito hablar con Tomás Fuentes», le dijo a la recepcionista con voz que temblaba ligeramente. «Por favor, es importante». La recepcionista, quien había visto el video viral como todos en el país, lo miró con mezcla de sorpresa y cautela antes de hacer la llamada. 15 minutos después, Tomás bajaba del 5º piso con Valentina caminando protectoramente a su lado. «Señor Villarreal», Valentina dijo con tono que dejaba claro que estaba evaluando cada palabra que él dijera. «Esta es sorpresa». «Lo sé», Augusto respondió, mirando directamente a Tomás. «Y entiendo si no quieres hablar conmigo. Pero vine porque necesito pedirte algo». Tomás lo estudió con esos ojos demasiado viejos para su edad. «¿Qué necesita?» Augusto respiró profundamente, como hombre preparándose para saltar desde acantilado. «Necesito que me enseñes». El silencio que siguió era absoluto. «¿Enseñarle qué?», Tomás preguntó, genuinamente confundido. «A ser mejor persona», Augusto respondió, y lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. «A recordar cómo conectar con gente, a ver humanidad antes de ver ganancias, a ser el tipo de hombre que mi hijo pueda respetar y que mi madre habría reconocido». Se limpió las lágrimas con dorso de mano. «Durante 2 semanas he implementado todos los programas que prometí. El Fondo Diego Fuentes está funcionando. El programa de desarrollo de talento ha identificado 43 empleados con habilidades no utilizadas. Las políticas de empresa han cambiado». Hizo pausa. «Pero me di cuenta de algo. Puedo cambiar políticas sin cambiar mi corazón. Puedo donar millones sin realmente entender por qué es importante. Puedo hacer todo correcto externamente mientras sigo siendo monstruo internamente». Miró directamente a los ojos de Tomás. «Y tú, un niño de 10 años que perdió más de lo que yo puedo imaginar, me mostraste cómo perdonar, cómo elegir bondad sobre venganza, cómo mantener dignidad incluso cuando el mundo trata de quitártela». Su voz se quebró completamente. «Así que te pido por favor si hay alguna manera en que pueda pasar tiempo contigo, aprender de ti, entender cómo ves el mundo. Lo necesito. No para mi empresa, para mi alma». Tomás miró hacia Valentina, quien asintió casi imperceptiblemente, dejando la decisión completamente en sus manos. «Está bien», Tomás dijo finalmente, «pero con una condición. Cualquier cosa. Que también traiga a Damián. Porque lo que usted necesita aprender no es solo cómo ser mejor persona, es cómo ser mejor padre. Y eso necesita a ambos». Augusto dejó escapar sollozo que había estado conteniendo. «Sí, absolutamente sí». Y así comenzó el arreglo más inusual que ninguna empresa había visto. Cada sábado por la tarde, Augusto y Damián Villarreal venían a TechVision. No para reuniones de negocios, no para negociaciones. Para sentarse en sala con Tomás y los otros 12 niños del programa de genios jóvenes, escuchando mientras compartían sus proyectos, sus sueños, sus perspectivas sobre el mundo. El primer sábado fue incómodo. Los niños no sabían cómo comportarse alrededor del millonario famoso cuyo video de humillación había visto medio país. Pero Tomás rompió el hielo con su honestidad característica. «Señor Villarreal», dijo frente a todos, «estos niños también han perdido cosas importantes. Padres, hogares, oportunidades. Pero todos eligieron crear en lugar de destruir. Así que si realmente quiere aprender, escúchelos. No como CEO escucha a empleados, como humano escucha a otros humanos». Y Augusto escuchó.
Escuchó a niña de 9 años llamada Isabela explicar cómo su proyecto de IA para personas con discapacidad visual nació porque su abuela había quedado ciega y los sistemas disponibles costaban miles de dólares que su familia nunca tendría. Escuchó a gemelos de 11 años, Mateo y Lucas, describir cómo su aplicación de tutorías conectaba estudiantes de escuelas pobres con voluntarios, porque recordaban no tener ayuda con tarea, y ver a su madre llorar de frustración por no poder ayudarlos. Escuchó a adolescente de 14 años llamado Rafael explicar que su sistema de purificación de agua surgió después de que su hermana menor enfermara gravemente por agua contaminada en su comunidad rural. Y con cada historia, algo cambiaba en Augusto. Las capas de cinismo que había construido durante décadas comenzaban a agrietarse, revelando humanidad que había enterrado bajo ambición despiadada. Damián también estaba transformándose. Sentado junto a su padre, escuchando a estos niños extraordinarios, comenzó a entender algo fundamental. El éxito verdadero no se mide en dinero acumulado, sino en vidas impactadas. El cuarto sábado, Augusto hizo algo que sorprendió a todos. Trajo a 12 ejecutivos de Tech Vanguard, incluyendo a Catalina, Ricardo y Patricia, y les pidió que escucharan también. «Necesito que entiendan», les dijo antes de que comenzara la sesión, «que hemos estado operando empresa completamente al revés. Hemos estado midiendo éxito por cuánto tomamos del mundo en lugar de cuánto damos. Y cuando esos ejecutivos escucharon a los niños, cuando vieron brillantez sin arrogancia, ambición sin crueldad, inteligencia emparejada con compasión, algo cambió en ellos también». Catalina se acercó a Isabela después de su presentación. «Mi empresa farmacéutica», dijo con voz que temblaba, «gasta millones en investigación que solo beneficia a personas que pueden pagar medicamentos caros. ¿Qué pasaría si invirtiéramos ese dinero en soluciones de bajo costo como tu proyecto?» Isabela la miró con ojos enormes. «¿Habla en serio?» «Completamente en serio», Catalina respondió, lágrimas corriendo por su rostro. «Quiero que mi empresa sea parte de la solución en lugar del problema. ¿Me ayudarías?» Una por una, las semillas plantadas en esas sesiones de sábado comenzaron a crecer en jardines completos de transformación. Un mes después de ese primer sábado, Tomás recibió invitación que lo dejó sin palabras. La Universidad Nacional, la misma universidad que había despedido a su padre Diego por denunciar corrupción, quería otorgarle premio especial. «No quiero ir», Tomás le dijo a su madre esa noche. «Ellos destruyeron a papá. ¿Por qué debería aceptar algo de ellos?» Marcela se sentó junto a él en el sofá de su nuevo apartamento, espacioso, luminoso, en vecindario seguro donde Tomás podía jugar afuera sin miedo. «¿Sabes qué me diría tu papá si estuviera aquí?», preguntó suavemente. Tomás sacudió su cabeza, lágrimas formándose. «Diría que las instituciones están hechas de personas, y cuando personas cambian, instituciones cambian. Diría que rechazar su premio sería fácil, pero aceptarlo con dignidad, pararse frente a ellos y recordarles quién era tu padre y qué defendía, eso sería valiente». Hizo pausa. «Y tu papá siempre eligió valentía sobre facilidad». Entonces Tomás aceptó. La ceremonia fue en auditorio principal de la universidad, lleno con 400 estudiantes, profesores y administradores. Las mismas personas que habían permitido que Diego Fuentes fuera destruido por hacer lo correcto. El rector, hombre nuevo que había llegado 2 años después del despido de Diego, subió al podio con expresión de vergüenza genuina. «Hace 5 años», comenzó, su voz amplificada llenando el auditorio. «Esta universidad cometió uno de los errores más graves de su historia. Despedimos al profesor Diego Fuentes por denunciar corrupción en nuestro sistema de admisiones. El silencio era absoluto. No solo lo despedimos, lo colocamos en lista negra. Destruimos su carrera y contribuimos directamente al estrés y dificultades financieras que finalmente costaron su vida». Lágrimas comenzaban a caer por su rostro. «No podemos deshacer eso. No podemos traerlo de vuelta. Pero podemos honrar su memoria haciendo lo que él habría querido, eligiendo integridad sobre conveniencia, verdad sobre política, personas sobre ganancias». Señaló hacia pantalla gigante que mostraba fotografía de Diego Fuentes en su mejor momento, sonriendo frente a pizarrón lleno de ecuaciones, rodeado de estudiantes que claramente lo adoraban. «Hoy,
Esta universidad anuncia el Instituto Diego Fuentes de Matemática Aplicada. Estará dedicado a investigación que beneficia a comunidades, no solo a corporaciones. A enseñanza accesible para estudiantes sin importar recursos económicos. A defender exactamente los principios por los que Diego Fuentes dio su carrera. Se volvió hacia donde Tomás estaba sentado en primera fila junto a Marcela. Y queremos pedirle a su hijo, Tomás Fuentes, que sea nuestro embajador juvenil, que nos recuerde constantemente por qué existimos, no para producir graduados ricos, sino para producir humanos buenos que usen conocimiento para sanar el mundo. El auditorio completo se puso de pie en ovación que duró 5 minutos completos. Tomás subió al escenario con piernas temblorosas, Marcela caminando junto a él porque no podía dejarlo enfrentar esto solo. Cuando el aplauso finalmente disminuyó, Tomás se acercó al micrófono. Mi papá solía decir, comenzó con voz que temblaba pero no se quebraba, que las instituciones no son edificios. Son las decisiones que las personas dentro de esos edificios toman cada día. Miró alrededor del auditorio. Esta universidad tomó decisión de despedir a mi papá porque defendió lo correcto. Esa decisión destrozó a mi familia. Mi mamá tuvo que limpiar baños. Yo tuve que ver a mi papá, hombre brillante que amaba enseñar, dar clases en nuestra sala por $20 la hora. Y cuando tuvo ataque cardíaco, no pudimos pagar tratamiento que podría haberlo salvado. El silencio era tan denso que dolía. Pero hoy, esta universidad está tomando decisión diferente. Decisión de admitir error, de honrar memoria de mi papá, de asegurarse que ningún otro profesor sea castigado por tener principios. Lágrimas corrían por su rostro ahora. Así que acepto ser embajador juvenil. No porque haya perdonado completamente, sino porque mi papá me enseñó que venganza construye muros, mientras perdón construye puentes. Y necesitamos más puentes. Se limpió lágrimas. Pero quiero ser claro. Voy a recordarles constantemente quién era mi papá. Voy a asegurarme de que su nombre esté en cada proyecto, cada beca, cada decisión que tome este instituto. Porque él merece ser recordado no como víctima, sino como héroe que eligió integridad cuando le costó todo. La ovación que siguió fue ensordecedora. Y en ese momento, en ese auditorio lleno de gente que había fallado a Diego Fuentes en vida, pero ahora honraban su memoria en muerte, algo milagroso sucedió. El legado de un profesor despedido se convirtió en movimiento que cambiaría universidad completa. 3 meses después de la ceremonia, Tomás cumplió 11 años. No hubo fiesta grande. Solo cena íntima en el apartamento con Marcela, Valentina, Elena, los 12 niños del programa de Genios Jóvenes y, para sorpresa de Tomás, Augusto y Damián Villarreal. Augusto llegó cargando caja grande envuelta en papel simple. No sabía qué regalarte, admitió con timidez.